encerrado en ti mismo, viendo y no viendo. ¿Cómo verás el mundo con ojos ciegos que en vez de abrirse a otros, miran adentro? Que de una vez por todas levante el viento, que vuelen remolinos el yo, el tú, el ellos. El mundo del nosotros está naciendo. Ojos bien cerrados. Hay que tener los ojos muy abiertos para ver las cosas como son. Hay que tener los ojos más abiertos para verlas diferentes de lo que son. Hay que tener los ojos más abiertos todavía para verlas mejores de lo que son. Pero hay que tener los ojos bien cerrados para ver lo que se esconde detrás. Buenos días desde Cracovia. Yo soy Marta Eloy-Cichocka y esta es una invitación virtual al primer Festival Internacional de Poesía Vicente Huidobro, organizado por la revista Altazor y New York Poetry Review. Será una reunión virtual de 40 poetas internacionales y es un gran placer formar parte de este equipo. Hasta pronto, nos vemos en el Zoom entre el 28 y el 30 de agosto 2020. Chao, chao. Hola, quiero enviar un fuerte abrazo al Festival Internacional de Poesía Vicente Huidobro y compartir un texto por acá. Vista del jugador de béisbol. A veces, no todo el tiempo, tenemos la necesidad de ver algo sin máscara. El niño que yo era, hundido a los 10 años, como un cometa al fondo de la piscina más azul que el cielo, hojeaba las ondulaciones de la luz licuada y sentía que allí, no todo el tiempo, había algo sin máscara. Tenía que aguantar la respiración, ampliar los ojos, colilla de los vientos, corelilla azul arriba del armario del padre, pedrería desamparado un domingo de fiebre, mi cuerpo tocado por mi cuerpo, huido de las misas, a veces, no todo el tiempo, palpó algo sin máscara. ¿Tú entiendes lo que digo? La unidad primitiva ha sido siempre un tronco, un verso inmenso como un proyectil dirigiéndose al amoroso follaje del poema. Algo sin máscara hay en los excesos del azúcar, en la panela secuestrada en jorobadas estrellas pavimentadas con botellas color de aurora. Hay, no todo el tiempo, en la flor arrebatada del tallo sin permiso y ofrecida a la madre al volver de la escuela, algo sin máscara. Blanca vive la presencia de su leche caótica en sus puntos de goma, en la flor robada, en la flor robada, en la flor robada, en la flor robada y obsequiada a mi madre hubo algo sin máscara. Hay en el incesto definitivamente algo sin máscara, pero también en el adiós irremediable que levanta su ala enorme frente a las hogueras. Allí también hay sedimento original. Allí contemplo por la noche mi uniforme brillando sobre la silla como el fantasma congelado de mi propia manada, y en las mañanas, vestido para el juego y tropezando, hay algo aún sin máscara que se marcha vivamente de la casa, no todo el tiempo, para esconderse, por supuesto, entre las hierbas. Gracias. Amor propio. Aún no la conozco, pero sé que me piensa. Me contempla también, de vez en cuando. Tiene fotografías, vídeos, grabaciones, quién sabe si hologramas. Mientras yo me preocupo por cualquier nimiedad cuyo fin no recuerda, ella sueña la dicha que sería volver a estar un rato en mi lugar. La anciana que seré me quiere más que yo. Hola, soy Raquel Lanceros y los invito cordialmente al Festival Internacional de Poesía Vicente Huidobro, organizado por la revista Altazor y New York Poetry Review, que, habiendo sido inaugurado el pasado 15 de agosto, tendrá lugar entre el 28 y el 30 de agosto. Por él desfilarán voces de América Latina, de España y del resto de las lenguas del mundo. Los esperamos. Queridos amigos, sean bienvenidos al Festival Internacional de Poesía
Vicente Huidobro, que en su primera versión ha convocado a más de 40 poetas de diversos países. Este evento es posible gracias a un trabajo en conjunto entre la revista Altazor de la Fundación Vicente Huidobro, Nueva York Poetry Review y Radio Universidad La República. Durante 3 días, grandes autores se darán cita para leer sus textos y compartir sus experiencias con los auditores. Estamos felices de que este acontecimiento sea un punto de encuentro, sobre todo en tiempos aciagos, de diversos creadores y estéticas convocados en torno a este faro de las letras hispanas que alguna vez señaló: yo estoy ausente, pero en el fondo de esta ausencia hay la espera de mí mismo, y esta espera es otro modo de presencia, la espera de mi retorno. Vicente Huidobro. Ahora el pájaro de lujo regresa para iluminar esta gran fiesta de la poesía, esperando que esta convocatoria sea la primera de muchas. Comenzamos con el saludo de Vicente García Huidobro Santa Cruz, nieto del poeta y presidente de la Fundación Vicente Huidobro. Vicente García Huidobro Santa Cruz, Santiago, Chile, 1942, presidente de la Fundación Vicente Huidobro, institución creada por él en 1990, con la finalidad de preservar y divulgar el legado huidobriano. Desde su inicio, Vicente García Huidobro ha realizado importantes gestiones, entre ellas recuperar la Casa del Poeta, ubicada en el balneario de Cartagena y que ahora sirve de museo para la Fundación. Organizar encuentros literarios y festivales de poesía con la finalidad de vincular a importantes escritores, académicos y traductores. Coordinar exposiciones sobre la vida y obra de Huidobro, tanto en Chile como en el extranjero. Realizar convenios con instituciones y universidades que profundicen en el estudio de la obra huidobriana. Generar vínculos con prestigiosas editoriales. En el último tiempo, la Fundación ha dado origen a la Cátedra Vicente Huidobro, al Premio Internacional de Poesía, a la Revista Electrónica de Literatura Altazor y a su editorial, y al Festival Internacional de Poesía, entre otros proyectos. Es un honor para la Fundación Vicente Huidobro albergar un evento de esta naturaleza que reúne a 40 grandes poetas del mundo y que cuenta además con el apoyo de destacadas instituciones y revistas como son New York Poetry Review, la revista Altazor y la radio de la Universidad de la República. Seguramente nuestro poeta habría sido el más entusiasta de saber que su impronta sigue vigente en esos jóvenes creadores que nos acompañan y por los cuales tenía el mayor aprecio. ¿Cómo no recordar a Eduardo Anguita, Bolodio Teitelbaum, Gonzalo Rojas, Omar Cáceres, Braulio Arena, muchachos que visitaban su casa de la calle Cienfuegos en Santiago de Chile, donde a su regreso de aquel París de la vanguardia tendrían lugar prolongadas conversaciones en las que desarmaban y rearmaban el mundo, interminables noches en las que exploraban la aventura del conocimiento y la creación sin orillas. Tal vez quien mejor ilustra este periodo sea Gonzalo Rojas, al señalar que Huidobro fue la libertad, el que sembró más hondo en mí y en tantos, en la medida de nuestra propia medida. Una libertad que nos hizo hombre, poeta responsable. Y fue de veras el gran dador, el que nos dio todo sin que le pidiéramos nada, ni obtuviera nada de eso. Amó a la juventud y supo oírla siempre como ninguno. A los 72 años de su muerte, vemos que Huidobro continúa sembrando en la medida de cada uno. Alabado sea el Santísimo, diría nuestro querido Nicanor Parra, para luego resumir Vicente, vidente, vigente. Gracias, amigas y amigos, por reunirnos en torno a la figura del padre del creacionismo,
aquel que fue capaz de proponer nuevos imaginarios a través del lenguaje y cuyo poder anticipador dialogó en sintonía con las grandes estéticas del comienzo del siglo XX que todavía nos inspiran. Vale hoy recordar estos versos reveladores de su libro Vientos Contrarios. El verdadero revolucionario, sea en arte, en ciencia, en política, es el que es revolucionario sin darse cuenta de que lo es. Son los otros los que un día le hacen ver que es revolucionario y que todo aquello que a él le parece tan natural está fuera de lo conocido. No poder ejercitar la rebeldía es la única muerte verdadera. Enhorabuena por el pájaro de lujo, aquel oxígeno invisible de nuestra poesía, como lo describiera Octavio Paz. Enhorabuena por aquel que también en tiempos difíciles nos invitó a saltar del corazón al mundo, nos invitó a construir un poco de infinito para el hombre, a hacer ese pedazo de cielo, ese trozo en que pasa la aventura misteriosa, la aventura del planeta que estalla en pétalos de sueño. Bienvenida a sus voces a este festival, a este atentado celeste, a esta fiesta de la poesía. A continuación, la profesora de la Universidad de Salamanca, María Ángeles Pérez López, dará una conferencia sobre la narrativa de Vicente Huidobro. María Ángeles Pérez López, España, 1967, poeta y profesora titular de literatura hispanoamericana en la Universidad de Salamanca. Realizó la tesis doctoral Los signos infinitos, un estudio de la obra narrativa de Vicente Huidobro, y a este autor ha dedicado varios artículos y monografías. Ha prologado y editado la poesía de Parra, Hellman y Cardenal con motivo del premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Es miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Entre sus poemarios destacan Tratado sobre la Geografía del Desastre, 1997, La sola materia, 1998, Carnalidad del frío, 2000, La ausente, 2004, Atavio y puñal, 2012, Fiebre y compasión de los metales, 2016, 17 alfiles, 2019, y Mapas de la imaginación del pájaro, 2019. Muchas gracias. A continuación, María Ángeles Pérez López. Hola, muchísimas gracias Marisa Russo por esta preciosa presentación, por esta calidez. Gracias a la Fundación Vicente Huidobro, porque de algún modo la vida me permite devolver un poquito, brevemente, aunque sea al poeta chileno, tantas palabras adeudadas, al poeta, a sus descendientes, a la Fundación Vicente Huidobro, a Mario Meléndez, a Javier Alvarado. En el año 1993, Huidobro cumplía el primer centenario de su nacimiento y tuve la suerte de encontrarme en esas fechas en la Casa Colorada, en la Fundación Vicente Huidobro en Santiago, investigando sobre los documentos, los manuscritos, todo aquello que me permitió ir avanzando en una tesis doctoral dedicada a la prosa narrativa, una parte de la producción huidobriana menos conocida y a la que voy a dedicar los siguientes minutos. Ese año además se celebró un importante encuentro poético dedicado a ese primer centenario del más joven y aventurero de la relevante vanguardia poética chilena, y pude acompañarlos. Así me invitaron desde la fundación, fue un momento hermosísimo, fuimos a Valparaíso, a Isla Negra, a Cartagena, y siento que de esos días queda todavía el fulgor y queda también pues un agradecimiento muy grande. Voy a mostrar, a compartir en pantalla, confío en que se vea bien. ¿Se ve bien? ¿Es así? Una conferencia acerca de una conferencia breve acerca de la narrativa de Vicente Huidobro, que decía que es una parcela mucho menos conocida de su importante producción.
ahí tenemos al poeta. Y muy brevemente, sus hallazgos para la poesía son muy conocidos. Hago un brevísimo repaso del paso del poeta que comienza desde el tardomodernismo a los tempranos caligramas, ya en el año 1913, luego los grandes títulos que marcan el papel inaugural de Huidobro en la vanguardia, El espejo de agua, con esa duda acerca de la fecha, pero en torno al 16, títulos ya como Horizon Carré en el 17, que escribe y publica en francés, y en el 18 nada menos que 2 libros en español, en castellano, Poemas árticos ecuatorial, y Tour Eiffel y Jalali en francés, porque Huidobro participó de ambas lenguas y tuvo una estancia en Europa enormemente fecunda, en Francia, en España fundamentalmente. Y por supuesto el gran libro huidobriano de poesía, aquel que lo hace un autor imprescindible en cualquiera de las lenguas a las que podamos acercarnos, que es, claro, esa aventura, Altazor, los 7 cantos del año 1931 y su contracara, ese largo poema en prosa, Temblor de cielo, que de algún modo está dialogando con Altazor. Pero aquí, aunque aquí se encuentra absolutamente sintetizada la gran producción huidobriana, no termina aquí, ni mucho menos. Me gusta pensar que Huidobro realizó un conjunto de búsquedas plurales, que su espíritu aventurero, su espíritu inquisitivo, indagador, lo llevó a numerosos caminos creativos. Entre esas búsquedas plurales, varias novelas de las que voy a hablar, algunas de las cuales surgen en relación con el guión para el novedoso cinematógrafo, pero también cuento y microrrelatos, los llamados cuentos diminutos. A Huidobro lo tenemos iniciando esa forma tan frecuente hoy del microrrelato con lo que él llamó cuentos diminutos. Escribe también obras de teatro, se interesa por formas fronterizas del hecho literario, como los llamados poemas ropa, en colaboración con los de Loneí, o los conocidos poemas pintados, muchos seguro que tenemos ahora mismo en la imagen ese molino extraordinario, pero tantos otros, o piano, tantos otros. Una búsqueda, por tanto, plural, que lo llevó a muy diferentes caminos creativos. En relación con sus novelas, bueno, con el conjunto de su obra, pero con sus novelas, aquí hay una captura de pantalla de la Biblioteca Nacional de Chile, el portal llamado Memoria Chilena, que es el que recoge la entrada precisamente de Huidobro. Y en esa entrada, en la pestaña Documentos, que se puede ver aquí, enlazando en este link, bastaría con llegar a una serie de libros. Bueno, hay una serie de materiales, pero para quienes deseen conocer en detalle y no conozcan en detalle las novelas huidobrianas, nos encontramos con en ese portal los siguientes materiales: revistas, artículos, libros, periódicos y manuscritos. Es la pestaña de documentos, y allí podemos tener nada menos que estos textos que son sus novelas. He puesto comillas, después explicaré por qué, porque no son novelas, no todas ellas son novelas en sentido estricto, pero sí se acercan desde luego, son formas de la prosa narrativa, y son las 5 que escribe en solitario, que escribe y publica en solitario: Mio Cid Campeador, Cagliostro, La Próxima, Papá o el diario de Alicia Mir, y Sátiro o El poder de las palabras. Y por último, una de las más interesantes sin duda y mejor conocida también, que son las 3 inmensas novelas que escribe en colaboración con Hans Arp. Esta producción de Huidobro, como digo, está disponible en ese portal de la Biblioteca Nacional de Chile. Es un portal al que agradecerle una y otra vez, porque los libros están completos para su descarga. En relación con la narrativa, ya más expresamente, no solamente las novelas, sino hay que referirse también, hay que relacionar también esos cuentos de diversa extensión. Decía un cuento largo, El hermoso juego, y cuentos diminutos, lo que hoy llamaríamos mini cuentos, microrrelatos.
y luego ese libro a dos manos con Hans Arp, al menos una parte de ese libro, luego hablaremos de él, 3 inmensas novelas del año 35 y las 5 novelas que escribe en solitario. Están ordenadas cronológicamente, cubren 10 años, desde el 29 al 39. Me interesa mucho subrayar que no se trata de una producción casual, ni es una producción, digamos, poco significativa, no, tiene un gran cuerpo en el conjunto de la obra completa de Huidobro, aunque sin duda su contribución como poeta, su contribución en relación con Altazor es capital. He anotado las fechas del 29 al 39, solo en un caso, en la primera, indico que la segunda edición hay que tener en cuenta esa fecha de 1942 porque es una edición que revisa la primera. Y voy a ir entrando en estas novelas, por lo menos para trazar algunas líneas de interés, porque más allá del polemista, del vanguardista, en relación con muchos de sus postulados creativos, creadores, creacionistas, podemos pensar en una parte de la prosa al menos. Empezamos por la primera novela, Mi Cid Campeador, con ese subtítulo, Hazaña. Así aparece, esta es la portada de la primera edición, decía que es del año 29, se edita en Madrid, y luego la segunda edición revisada a la que hacía referencia del año 42, porque hay importantes cambios. No son fundamentales, pero sí configuran mejor algunos detalles del personaje, de las hazañas de las que se da cuenta. ¿Qué elementos hay de interés? Son numerosísimos, es una novela muy extensa, más de 400 páginas, la más extensa de las 5 que escribe en solitario y desde luego mucho más extensa que ese texto con Hans Arp. El primer elemento que he traído aquí de subrayado, ¿no?, para señalarlo, es que Huidobro se nombra a sí mismo pariente directo de Mi Cid Campeador y por tanto legitimado para contar las verdaderas hazañas de este personaje, ¿no?, de Rodrigo Díaz de Vivar. Dice el texto, estamos en el comienzo, es justamente el prefacio. No puedo negar mi preferencia por los hombres de acción, perdón, un momentito que me fui a la diapositiva siguiente, aquí. No puedo negar mi preferencia por los hombres de acción y de aventura, me sentí nieto del Cid, me vi sentado en sus rodillas, acariciando esa noble barba tan crecida que nadie se atrevió a tocar jamás. Si mi abuelo era o no descendiente de reyes, no lo sé ni me importa. Soy por mis abuelos, por parte de mis abuelos, dice Huidobro, castellano, gallego, andaluz y bretón, celta y español, español y celta, celtíbero, aborigen, impermeable y de cabeza dura. El humor, desde luego, esa genealogía, que es una genealogía que puede participar de algunos elementos verdaderos, pero sobre la que Huidobro trabaja hacia la fabulación, desde luego. Y uno de los elementos en los que se puede ver ese humor inmediatamente en relación con el parentesco es una vez ya que la novela ha echado a andar, vamos conociendo al personaje desde su nacimiento hasta su muerte, a Rodrigo Díaz de Vivar, nada menos que ese personaje del Cantar de Gesta, del Mi Cid Campeador del mismo nombre, dice Huidobro. En la novela, no en el prefacio, no en su paratexto, sino ya dentro de la forma narrativa. No se explica que nadie se hubiera atrevido a azotar a las hijas del Cid, ni que éste lo hubiera tolerado y no hubiera tomado mucha mayor venganza que de la que reza la leyenda. Si fuera cierto, lo sabríamos en la familia y ya veríais cómo yo habría hecho añicos en estas páginas a ese par de infames. Bueno, vemos ese humor que tiñe todo el texto, desde el modo en el que él se presenta como el legítimo depositario de ese saber cidiano hasta la revisión de algunos aspectos de la conocida historia, ¿no? Y desde luego la parte del cantar como poema. Tenemos un personaje agigantado cósmicamente,
vinculado desde luego a la figura de Emerson y emparentado en cierto sentido con Walt Whitman, porque viene a simbolizar un absoluto. Y decía que es la novela más extensa, más ambiciosa de Huidobro. Aquí tenemos una de las ilustraciones de la novela, fueron realizadas por Santiago Ontañón, hay ilustraciones en blanco y negro y en color, y aparece ese subtítulo de hazaña. Es muy importante ese subtítulo porque a Huidobro le interesó toda una línea que él propuso como hazañas de los grandes hombres o grandes héroes, serían los aventureros, los que corresponden a ese concepto romántico de algún modo de genio, ese concepto de hombre superior, eso está presente constantemente en la vida, en la obra y desde luego de Huidobro y desde luego en este Mi Cid Campeador. La nota de los editores a la primera edición, la de Madrid 1929, que antes señalábamos con esa portada, se indica que la hazaña tendría 3 ciclos, los paladines, y ahí estarían Hernán Cortés, Colón, Lautaro, quizá Bolívar junto al Cid, estarían los magos, Cagliostro y Nostradamus, y estarían los poetas, Góngora, Cervantes, San Juan de la Cruz. De este proyecto que Huidobro tuvo en algún momento en mente y que traslada a los editores, solamente llega a culminar la hazaña dedicada al Cid y la hazaña, pongo comillas porque no aparece con ese subtítulo, pero tiene ese significado, dedicada a Cagliostro. Pienso lo interesantísimo que habría sido que hubiésemos tenido una hazaña de San Juan, de Góngora o de Cervantes por parte de Huidobro. En todo caso, los textos que tenemos son verdaderamente significativos. Un momentito, ahí está, efectivamente. Pasamos a la siguiente novela que tiene una particularidad, y es que tiene una intensa relación con el cine. También la hazaña de Mi Cid Campeador, pero en el caso de Cagliostro es muchísimo más evidente, porque desde el mismo subtítulo, aquí he colocado tanto la portada como la hoja interior en la que se indica ese subtítulo, novela film, el año 1934, la editorial chilena Zigzag. El cine va a estar pivotando sobre los intereses narrativos de Huidobro, por lo menos en sus 2 primeras grandes novelas publicadas, que son en español, que son tanto Mi Cid como Cagliostro. Por eso, una y otra vez, ese subtítulo de novela film. ¿Quién es Cagliostro? Bueno, igual que pasa con Mi Cid Campeador, con la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, tenemos un personaje histórico sobre el que hay una profusa actividad literaria, bueno, cultural, no solo literaria, cultural. Cagliostro, el conde de Cagliostro, un misterioso médico y ocultista del siglo XVIII que va a interesar de modo muy significativo a Huidobro porque él va a preparar un guión para el cine. Ese guión después lo va a convertir en novela. La novela se publica primero en inglés en el año 31 y después en castellano, en español, en el año 34. Así que una figura que va a interesarle durante varias décadas, en inglés y en castellano, en español como anoto, y tanto en el guión como en la novela. Sobre esa condición de novela film, he traído aquí las palabras de Huidobro en el prefacio a su novela. Las leo. He querido escribir sobre Cagliostro una novela visual. En ella la técnica, los medios de expresión, los acontecimientos elegidos concurren hacia una forma realmente cinematográfica. Creo que el público de hoy, con la costumbre que tiene del cinematógrafo, puede comprender sin gran dificultad una novela de este género. El público de hoy, pido perdón por esa errata que se me pasó poner la tilde en público, pero la necesita. Huidobro
estuvo siempre muy atento a su hoy, a su presente y a su inmediato futuro. Fue un adelantado en muchos aspectos, también en el aspecto que corresponde a la narrativa, y él vio muy pronto que la sensibilidad se estaba modificando por la presencia de las imágenes, por la presencia del lenguaje fílmico. Así que es una novela, pero participa en gran medida de características asociadas al film. Es el caso de la trama veloz, la caracterización rápida de los personajes, el lenguaje y el estilo visual, la difuminación, la sobreimposición y el fundido encadenado. Son diversos recursos que el cine ha ido explorando y que él desde el guión y después desde la novela, Cagliostro, va a explorar con enorme relevancia. Es bastante más breve esta novela que Mi Cid Campeador, pero mantiene la agilidad. Mi Cid Campeador, a pesar de su extensión, es una novela muy ágil porque comparte algunas de estas características. Mi Cid Campeador habría comenzado inicialmente en la vocación huidobriana en relación con un guión para el cine. Ese guión no llegó a tener lugar y directamente lo que encontramos es la novela, esa hazaña, pero desde luego tanto Mi Cid Campeador como Cagliostro comparten muchos de estos rasgos del nuevo lenguaje, ese lenguaje que es el cinematográfico y que Huidobro supo valorar muy bien, que iba a convertirse en relevante para el público de hoy. ¿Por qué ese personaje? ¿Qué hay en Cagliostro que le interesa tanto? El esoterismo, el gusto por lo misterioso, lo oculto, que constituyen parte tanto de la tópica modernista como después del surrealismo, las figuras ocultas del el mundo de los magos. Este es uno de esos magos que estaría en el proyecto de las hazañas del que daban cuenta los editores de la primera edición del año 29 de Mi Cid, al que me referí antes. Es la hazaña de los magos, ¿verdad? ¿Y qué tendremos entonces? Hay una exaltación del protagonista y una trama que está apoyada a veces en rasgos paródicos y humorísticos. Son elementos que son frecuentes en la obra huidobriana, y sobre todo en su prosa narrativa, de mucha relevancia en su prosa narrativa. He traído dos breves ejemplos del humor y de la parodia para que se vea la modernidad del trabajo huidobriano en este texto. La cita en relación con el humor nos lleva también a pensar en la ironía y a pensar en los recursos metaficcionales, aquellos textos que hablan de su propia condición de textos, ¿no? La ficción hablando de su propia condición de ficción. En un capítulo titulado En el Palacio del Príncipe Roland leemos: supongo que ninguno de mis lectores reirá de esto que estoy contando. Espero que este libro no habrá caído en manos de nadie que no se ha iniciado en la ciencia oculta, ni de ningún incrédulo como yo. Y ese como yo incrédulo, ironizando, tomando distancia con respecto a su propio personaje. Ahí vemos ese rasgo de profunda modernidad. Y por otro lado, la parodia. Cuando está describiendo a la esposa de Cagliostro, Lorenza, muy bella, dice: es una mujer joven de tipo italiano, es hermosa. Ah, sí, es hermosa, morena, con grandes ojos negros llenos de luz y de gracia. Lector, piensa en la mujer más hermosa que has visto en tu vida y aplica a Lorenza su hermosura. Así me evitarás y te evitarás una larga descripción. Bueno, de nuevo el humor, pero aquí ya en relación con la parodia, con todo ese tipo de novelas, con descripciones muy extensas. La relación de Huidobro con el cine he señalado que fue muy fuerte. Aquí tenemos una famosa foto en la que está rodeado por actrices en Nueva York en 1927 y también ese premio que obtiene en la ciudad de Nueva York justamente por el guión de Cagliostro. Así que ese nuevo lenguaje que era el cine y Huidobro explorando las posibilidades que para la narrativa permitía, ¿no? Los caminos que estaba abriendo.
¿Qué ocurre entonces con estas hazañas? Con esta hazaña del héroe, que es hazaña de ese Miocid campeador, la hazaña del mago, que es Cagliostro, pues que están cuestionando el paradigma narrativo realista-naturalista. Tenemos que pensar en los años 20, 30, 40, incluso un poquito antes, a finales de los 10, y el gran paradigma de la novela en ese momento es realista-naturalista. Novelas que son excelentes, pero que se caracterizan porque siguen desarrollando recursos narrativos vinculados al realismo y al naturalismo, con extensas descripciones, utilización de glosario, muchas veces tramas que se demoran, etc. Un ejemplo podría ser Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, ese tipo de novelas regionalistas, criollistas, telúricas que están dominando esa década, la década de los 20. Ahí Huidobro se va a interesar por formas narrativas que lo conectan con la vanguardia y no con ese paradigma central. Contra ese paradigma, él va a proponer la exaltación poética de una vida superior y, por tanto, personajes agigantados que contrastan con la mediocridad burguesa, que buscan la originalidad y la novedad y que incursionan hacia formas visuales, particularmente fílmicas. Llegamos a la tercera novela de Huidobro. El año 34 es extraordinariamente fecundo en relación con la narrativa huidobriana. Entre el año 30 y el 40, con la excepción de Los inmensos Altazor y Temblor de cielo, es muy significativa la producción narrativa de Huidobro. En el 34 he hablado de Cagliostro, tenemos que nombrar también la próxima, Historia que pasó en poco tiempo más. Ese es el subtítulo, aquí está la portada de la primera edición, todas ellas proceden de ese magnífico portal al que me refería antes de la Biblioteca Nacional de Chile. ¿Qué hay en esta novela del año 34? Es una novela muy diferente a las dos anteriores. Huidobro exploró numerosos caminos, no repitió fórmulas, se aventuró a veces con más y otras veces con menos éxito, con menos intensidad literaria. Quizá la palabra éxito no sea significativa en este contexto, pero con más o menos intensidad literaria. Y en esta novela tenemos un espacio utópico, Angola, un personaje, Alfredo Rock, que está soñando con un espacio alejado de la Europa que se encamina hacia una próxima conflagración mundial. Es muy importante esto. En ese momento, en el 34, Huidobro, la tensión entre fascismo y marxismo, las polarizaciones ideológicas son tan fuertes que Huidobro, que había conocido lo que significó la Primera Guerra Mundial, teme que se acerca una Segunda Guerra Mundial. Y su personaje, Alfredo Rock, lo que hace es llevar a Angola, que es un espacio primitivo en el texto, los grandes logros de la civilización europea occidental para preservarlos. Lo que ocurre es que ese espacio utópico fracasa. Aquí tenemos el fracaso de una utopía. Eso es la próxima historia que pasó en poco tiempo más. De ahí las alusiones al futuro inmediato. Es el año 34, la Segunda Guerra Mundial comienza en el 39. Hay esa condición de vaticinio en gran medida del poeta. Que percibió esas tensiones. Él mismo encarna esas tensiones de manera muchas veces contradictoria. Ese espacio de Angola se va a desmantelar porque el miedo al poder deshumanizador de la tecnología arrastra a los habitantes de ese nuevo paraíso a quemar toda la maquinaria, con ella el símbolo del progreso de la razón, y la novela cierra toda la trama con una frase lapidaria: Rusia, la única esperanza. Son los años de vinculación estrecha de Huidobro con los ideales marxistas, leninistas, con la Revolución Rusa, con ese realismo bolchevique del que habló el propio César Vallejo. Es una década prodigiosa y muy tensa para muchos de los autores del momento. ¿Qué va a ocurrir con esta novela? En el año
1933, un año antes de su publicación, le pregunta a la revista Hoy a diversos intelectuales americanos cuál era el momento que atravesaba el continente. ¿Podría el mundo solucionar la crisis en que se hallaba inmerso sin que hubiera nuevos sistemas políticos y económicos? Huidobro decía, no, no hay solución. Solo es posible la destrucción y después la implantación de un ideario marxista-leninista. De ahí la novela, en gran medida, que decía es una utopía fracasada, esa utopía de Angola fracasa y tendremos ese carácter político-artístico definiendo el texto. El mismo año 34, que decía que es tan fecundo para la narrativa huidobriana, esta otra novela, Papá o el diario de Alicia Mir. Huidobro exploró numerosas formas. Una de las que explora es el diario escrito por una niña, una chica de 18 años, en primera persona. Así que ahí Huidobro abandona la tercera persona que está presente en el resto de sus formas narrativas, de sus novelas, y lo que va a hacer es incursionar en esa primera persona femenino. ¿Quién es Alicia Mir? Así comienza la novela. Tengo 18 años, desde que tenía 15 años, papá me decía que escribiera mi diario. Me daba libros para leer, mamá revisaba primero los libros y después me los pasaba. Esto era inútil porque papá jamás me dio ningún libro que no pudiera leer cualquier niña. Y continúa. ¿Qué ocurre con esta niña, esta chica de 18 años, que siente la fascinación por el padre, que es una figura del poeta Alejandro Mir, fabricante de bellezas inagotable, así dice el texto, y el padre está viviendo una crisis matrimonial con su esposa. La esposa obedece las convenciones de su época y Alejandro Mir no. Alejandro Mir se insiste en su carácter excepcional, se insiste en que no soporta la asfixiante realidad ambiental, convencional, en la que se mueve y por tanto ese matrimonio se rompe. Lo que cuenta Alicia Mir es el fracaso del matrimonio de sus padres y la vinculación estrecha con el padre, poeta y ser excepcional. Hay desde luego algunos elementos de la propia biografía amorosa de Huidobro que están gravitando sobre esta novela. Su intensa y nada convencional vida amorosa, hay aquí su reflejo y me parece que su interés literario es menor, pero sí que quiero destacar la capacidad de Huidobro para abordar esta otra forma, la del diario, la literatura epistolar, perdón, la literatura diarística. Llegamos a uno de sus más importantes proyectos, las 3 inmensas novelas, en colaboración, una parte con Hans Arp. Se ve muy bien en la portada de la primera edición. Esta H de Huidobro es la H de la inicial de Hans y la A de Arp se convierte en una V para Vicente. Hans Arp retratado por Huidobro hacia 1931, que es cuando se escribe una parte del texto. 3 inmensas novelas, como ha dicho Merlin Forster muy bien, ni son 3, ni son inmensas, ni son novelas. Aquí el humor adquiere una dimensión verdaderamente fuerte. Son 5 narraciones, 3 en colaboración de Huidobro y Arp y 2 en solitario de Huidobro. Son breves, por tanto no son inmensas, están entre el cuento, el tamaño, unas 10 páginas, la parte conjunta y la novelita, la novela muy corta, la parte en solitario. Y desde luego no son novelas, están cuestionando su propia definición genérica, responden muy bien a los principios paródicos que atraviesa una parte de la prosa narrativa huidobriana y que señala su profunda modernidad, su capacidad para poner en cuestión el legado de su tiempo, el legado también narrativo de su tiempo y no solo el poético, como sabemos perfectamente. Por ejemplo, novela policial, vamos a verlo rápidamente. La primera parte se titula 3 novelas ejemplares y la segunda 2 ejemplares de novela. El juego entre las 2 partes es muy claro y estas 3 novelas ejemplares las escriben los 2 a 2 manos en Arcachon en 1931.
se compondrían en francés y Huidobro las transcribe al español y son 3, como decía, 3 novelas ejemplares. La primera, Salvad vuestros ojos, novela poshistórica, que es una parodia de la ciencia ficción y de los relatos de apocalipsis, estupenda para estos tiempos de pandemia. La segunda es El jardinero del castillo de medianoche, novela policial, que es una parodia de la novela policial, como suponemos ya a estas alturas. Y la tercera, La cigüeña encadenada, novela patriótica y alsaciana, que es una parodia de la novela histórica. Un brevísimo ejemplo de la primera. Era el día de Navidad, el 1 de mayo. Del cielo caían hombres de nieve y toneles llenos de truenos. Sobre el mundo flotaban los 3 últimos corazones calafateados, la libertad, la igualdad, la fraternidad. Era el último día del nuevo año. Es una parte, la de las 3 novelas ejemplares, caracterizada por el trabajo sobre el absurdo y, como se ha dicho muy bien, aquí traigo voces de 2 grandes estudiosos de este texto, de Juana Martínez y de Óscar Galindo. Son prosas desmesuradas, hacen referencia a las novelas ejemplares de Cervantes, desde luego, y a la misma idea, pero referencia humorística, y también a la idea de un texto que es ejemplo de algo, como botón o como colección de algo, ¿no? Y están cuestionando una y otra vez cualquier definición que podríamos dar sobre ellas. La risa es un mecanismo crítico y desestabilizador en las 3 novelas ejemplares. La segunda parte ya sí tiene solo 2 textos, 2 ejemplares de novela. Aquí, ¿por qué las escribe Huidobro en solitario? Porque el editor le pide ampliar el tamaño del libro. Y entonces él escribe una carta a Hans Arp, le explica cómo ha sido ese proceso de redacción y propone una novela póstuma, El gato con botas y Sinbad el marino o Bad Sin el marrano, ahí vemos los juegos de palabras, y La misión del gángster o La lámpara maravillosa, que es una novela oriental. De nuevo la parodia sobre diversas formas narrativas, una y otra vez explorando caminos y poniendo en cuestión ese legado recibido. Aquí, a diferencia de las compartidas con Arp, hay una intención sociopolítica inmediata, mucho más expresa. Lo que hay es trabajos, podríamos hablar de antinovelas, podríamos hablar del absurdo temprano, podríamos hablar de un mundo caótico, autodestructivo, podríamos hablar de ficciones que se devoran a sí mismas. Huidobro está colocándose en claves, en elementos que son clave de la narrativa posterior. Por eso diremos una y otra vez, es un adelantado de su tiempo también como narrador. Aquí está la famosa fotografía de Huidobro tomada por Arp jugando con ese pequeño revólver, y hay que decir que el humor es una herramienta antirrealista frente al realismo, ese cuestionamiento, y que es un humor delirante y corrosivo que está socavando los cimientos de la tradición. Y hay una pequeña frase del texto de Huidobro en la carta a Arp que me parece muy importante ya para ir concluyendo. Muchos dirán al leer estas páginas que nosotros solo sabemos reír, ignoran lo que la risa significa, ignoran la potencia de evasión que hay en ella, esa potencia relevante de la risa. Y ya la última novela para terminar, Sátiro o el poder de las palabras. Han pasado 10 años desde 1929, desde Mi Ofiz Campeador, una novela de nuevo muy diferente, no repite molde genérico, se aventura por otros caminos, los caminos de la introspección psicológica. Es una novela, aquí está en la solapa de la primera edición de Zigzag, porque se editó en Chile. Y lo que se dice ahí confirma el talento de Huidobro como novelista. El protagonista es un misántropo con una rica vida interior, desequilibrado, con una hipersensibilidad extrema. Entonces lo que nosotros vamos a leer es una introspección psicológica muy demorada, que tiene que ver con el peso de las palabras, el poder de las palabras. ¿Qué va a ocurrir cuando alguien se encuentra con la palabra sátiro y cómo esa palabra muestra una tensión entre el profundo destino cósmico del ser humano y la vulgaridad y hostilidad del entorno? Aunque me parece que su interés es menor en comparación con las otras que he ido destacando, confirma ese elemento con el que quiero terminar ya, que Huidobro es un adelantado a su tiempo.
Disuelve las fronteras entre los géneros, explora los caminos que nos llevan al lenguaje fílmico, de la novela al guión y del guión a la novela. Explora diversas posibilidades narrativas, lo hemos visto dentro de la novela. También habría que nombrar, pero eso ya para otro festival y otra ocasión que no debo tomar más tiempo, un cuento, El hermoso juego, los microrrelatos, los cuentos diminutos, y desde luego va a explorar los límites tanto de la novela vanguardista como de los numerosos caminos artísticos que abre el contexto vanguardista. El gran poeta es sin duda uno de los renovadores de la prosa narrativa de su tiempo. Conecta con esa línea que después va a dar lugar a caminos significativos. Son obras menores en comparación con su gran producción como poeta, pero adelantan aquello que después va a constituir la respiración narrativa en nuestra lengua. Muchísimas gracias. Agradecemos a la profesora Pérez López por esta notable intervención. Con esta actividad damos por finalizada esta inauguración y los dejamos cordialmente invitados para las 13 horas, donde 5 grandes autores leerán algunos de sus textos más reveladores. Finalizada la inauguración, damos paso a la siguiente mesa de lectura poética. Muchas gracias. Memoria de lo vivido, publicado por el Instituto Sinaloense de Cultura. Lava tu cuerpo a la orilla del agua, que se lleve tu angustia corriendo hacia otros mares. Talla la costra acumulada en tus pliegues, sin miedo a que se lleve también tu propia piel. Lava tus manos de toda su impiedad, que nunca más señale ese dedo la infamia, que nueva y limpia, que inocente, puede estrechar sin duda las manos de otros hombres. Lava tu cara y tu cabeza en el agua corriente, que se borren los gestos miserables, pensamientos funestos. Lava tu alma, corrige tu escritura. Hola. Soy Teresa Calderón y quiero saludar a la Fundación Vicente Huidobro, más que saludar, felicitar a la Fundación por esta magnífica iniciativa de un festival de poesía online con grandes poetas latinoamericanos. Será un momento especial. Necesitamos poesía en estos momentos que está viviendo el mundo. Y parece que los poetas captáramos con radares especiales lo que sucede con más intensidad. Voy a leer un poema del libro Elefante para saludar este encuentro. Un elefante lleva luto por sus parientes, presenta reacciones dramáticas ante el cadáver de otro elefante, respeta huesos y restos de otros ejemplares de su especie. Un elefante no necesita patio 29. Cuando reconoce el cadáver de un elefante, regresa sistemáticamente a investigar huesos y colmillos regados por el camino. Un elefante siempre visita los huesos de sus parientes. Un elefante sabe lo que sabe, está en su código ancestral, forma parte de sus derechos humanos. Un humano no revela enigmas,
los guarda en su hermético egoísmo. No respeta siquiera la ley de la selva. Un elefante vive 80 años. En su memoria genética conserva el instructivo para seguir la huella de la muerte, lejos, muy lejos, donde nadie llorará lágrimas de cocodrilo ni de elefante. Es simple, se recuesta en ese lugar remoto, sobre los restos de sus parientes de ruta, y cierra los ojos para abrirlos en el cielo de los elefantes. Nos vemos entonces 3 días de poesía a fines de agosto, para despedir agosto como corresponde. Felicitaciones nuevamente a la Fundación Vicente Huidobro con este atentado al mundo con la poesía. Nos vemos. Chau. Bueno, me llamo Hugo Francisco Rivela, de Argentina. Quiero celebrar al Festival Internacional Vicente Huidobro, a Mario Meléndez, a Javier Alvarado, hacedores de esto, y a todos los poetas en los que voy a acompañar y que me siento honrado de participar. Voy a leer un poema que se llama Carta a un moribundo sin estrellas, por Rilke y sus fantasmas. Poeta, escribe: no tengas miedo al fracaso. Vomita junto a Bukowski o tiende tus flores rotas con Enrique Molina. Únete a la deriva de Olga Orozco y bebe del putrefacto vino de Bustiás Ortiz. No temas, no te alteres, no mendigues, no gimas como Cristo, escupe como Judas. Sal a beber el mar con sus astillas, las ballenas azules de Jonás, las palmeras, los dulces bananales, la isla con sus pájaros exóticos. Bébelo como Shelley, cuando las tempestades, o húndete en la sombra de Alfonsina desnuda. Párate frente al mar hasta que tiemble su corazón de pájaro. Poeta, no esperes al poema en el altillo. Salite a buscarlo por todos los rincones. No los dejes huir ni sollozar. Tómalo de la primera letra que te ofrezca. Exprímele los sesos. No lo esperes sentado como se espera a una mujer lejana. Amigo, escribe con todo el universo bajo el pie. Que chillen las luciérnagas y los tigres no puedan sostenerte la mirada. Que el crítico de estilo emigre a otros planetas. Y tu lengua, húmeda y secreta, lama el cuerpo del amado y sus rosas. Poeta, escribe hasta que la eternidad te pida perdón de rodillas. Hola, este es un poema de Concha García para el Festival Internacional de Poesía Vicente Huidobro. Se titula Vista desde la ventana del hotel. Se separó la calle de la ruta. Al bordearla, vi de lejos una secuencia que evocaba la coherencia sentida 3 días antes junto a ti en el edificio de 1870. Estabas retratada y me figuré que las aceras coloniales abrían paso a una nueva manera de instalarlos. Un saludo para los amigos y amigas del Festival Internacional de Poesía Vicente Huidobro. Leo un poema que se titula El ángel mendigo silba sílabas de luz en una página teñida por la noche para el silencio. En medio de esta página sin mácula, hoja de nieve, hay un ángel mendigo haciendo una fogata negra hecha de sombras, de noche, de amargas sílabas que alimentan el fuego de la escritura. Levanta las manos al cielo y hace braille con los astros, lee la inmensidad y el silencio de Dios,
Alrededor de la fogata se reúnen hombres solitarios a calentarse las manos, a recuperar el olvido y recordar las cosas primitivas, la antigua comunión con la lengua. Silban. Mientras, el ángel mendigo parte el pan del asombro y reparte las barajas del silencio. La muerte, que ha llegado en el último tren de la memoria, se sienta a jugar con ellos. Juegan con naipes hechos de tiempo y nada tienen para apostar más que la cordura. Todos quieren perder la partida y ganar así el trigal de monedas de la demencia. Un abrazo desde Chiapas, Centroamérica. Con un saludo muy especial para todos los amigos del Festival Internacional de Poesía Vicente Huidobro, que nos convoca a tantos poetas alrededor de la palabra, del afecto, en estos días tan extraños de confinamiento y de encierro. Que las alas de Altazor y toda la magia del poeta Huidobro nos acompañe en estos días de festival. La poesía es un solitario fruto caído en la orilla desconocida del silencio, como una estrella fugaz brillando en su esplendor al mediodía, extraviada de su órbita, de su noche, de su casa estelar, inventada por la luz entre la muerte. Bienvenidos al primer Festival Internacional de Poesía Vicente Huidobro 2020. Según en qué parte del mundo estemos, es de mañana, de tarde o de noche. Así que bueno, los saludo, les doy la bienvenida y vamos a tener una lectura de poesía de mucha calidad y súper agradable. Así que bueno, ¿cómo están ustedes? Espero que ande todo bien. Y me escuchan perfecto, ¿sí? No hay problema. Nilton, Santiago, María Ángeles Pérez López, Floriano Martins, Emilio Coco, ¿me escuchan perfecto? Bárbaro. Entonces, bueno, vamos a comenzar la lectura con Emilio Coco. Yo ahora voy a leer una biografía y ahí comenzamos la lectura. Emilio Coco nació en Italia en 1940. Es poeta, hispanista, traductor y editor. Entre sus poemarios figuran La memoria del vuelo, El amor tardío, El don de la noche, Escúchame, Señor, y Del dolor y la alegría. De las diversas distinciones recibidas, destacan el premio de ensayo y traducción Aníbal Caro y el premio Pro a la trayectoria poética. En 2003, el rey de España, Juan Carlos I, le otorgó la encomienda con placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. En 2010 recibió la condecoración Alejo Zuloaga de la Universidad de Carabobo en Venezuela. En 2011, el Colegio de México le concede una medalla de plata por su trabajo de traductor de autores mexicanos. Ha participado en diversos festivales internacionales de poesía y su obra ha sido traducida a diversos idiomas. Te escuchamos, Emilio Coco. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Buenos días a todos. El primer poema que voy a leer pertenece al libro El amor tardío. Se titula Las sílabas sonoras. A veces me pregunto si mi muerte llamará la atención en este mundo, o acaso correré la misma suerte de tantos otros que ya están durmiendo en cajas que el olvido ha sepultado. O si alguien en mi casa va a acordarse del sitio que en la mesa yo ocupaba, y en el estudio sentirán los libros que sus lomos mi mano no acaricia. Condenados al fuego pensaré
que no moví ni un dedo en su defensa, pero saldré de las moradas gélidas, temblando el aterrido corazón con la llama de sílabas sonoras. Voy a leer algunos fragmentos del libro El don de la noche, dedicado a mi hermano Miguel, que murió de cáncer cerebral el 23 de agosto de hace 12 años. Este pasillo no termina nunca. Un fantasma pasea su pijama con el goteo y la bolsa de orina en el débil claror de la mañana. De las habitaciones llegan ruidos de toses y de esputos alternados. Un enfermero tosco me reprocha: es la tercera vez que lo limpiamos, tengan cuidado con lo que le dan. Tú te excusas: estoy comiendo mucho, llevas 2 días sin probar bocado. Se ha parado a las 7:17. Desde anteayer no suenan ya las horas. Oyendo los tañidos del reloj de noche, me sentía menos solo. En la cama de al lado, controlando si en sueños te arrancabas el catéter, te extraías la aguja de la vena. Son ya las 6:15 esta mañana. Miran si tienes fiebre y te colocan otro goteo con el mannitol. Estoy sentado junto a la ventana. Los dos jugamos a quien es más listo. Cuanto más te descubres, más te arrojo. Son las 5 y me tiene desvelado un lamento punzante prolongado desde una habitación indefinida que a intervalos iguales se repite. En acto de oración alzas los brazos y los dejas caer pronto en la cama. Me buscas con los ojos, te reanimas y vuelven tus agónicos cadeos con el temblor del pecho. Un enfermero comprueba que la bolsa no esté llena. Así tendría que llegar la muerte, como viene el amor y tu defensa se guardedana. Un viento que te lleve a una isla lejanísima y desierta, donde ambos competís a ver quién logra embriagarse con más besos y vinos, sin querer saber nada del mañana. Así tendría que yacer contigo, como una amante tímida que a oscuras su pecho ofrece a tus ardientes labios, sin que pretenda nada, distrayendo tu corazón de cualquier otra pena. ¿Te atreverías a dejarla sola a una joven tan bella y apasionada? Así tendría que cerrar tus ojos como la madre aquellos de su niño, que llora en plena noche y se empecina en quedarse despierto, y en sus brazos lo aprieta suavemente, con su aliento rozándole los párpados, lo pone en la cuna, se encanta al contemplarlo. Es de noche, cuanto es más peligrosa, y prepara sus trampas con astucia. No te fíes, es experta transformista, ora es dragón de fauces horrorosas, ora muchacha tímida y sumisa. Esta noche la tengo en mi regazo, mas no quiere dormirse la traviesa, se debate, patea caprichosa y me desarma con una sonrisa. Mas se revela cuanto más la aprieto, me araña con sus uñas puntiagudas y me golpea el pecho con los puños. No me doy por vencido, soy tozudo. Acunaré tu muerte y hasta el alba. Ha quedado de ti solo el suspiro, un inmenso suspiro tenebroso que te destroza el pecho hasta la ingle. En la nariz el tubo del oxígeno y la bolsa de hielo en la cabeza. Ya no salen las gotas del goteo. Con fiebre de 42 días, el cuerpo frío, las uñas moradas. Se agarra fuerte a ti la miserable, exhibiendo su rictus victorioso en el silencio incrédulo del parto. Para terminar, un poema que pertenece al libro Escúchame, Señor, traducido por Marco Antonio Campos.
Al final de calle Agostinone, donde cruza con la costa marina, esperaba paciente canturreando en una silla trípode de plástico y distribuía amor a desbandados y a negros por el módico precio de 5 euros, como estaba escrito en un cartelito que llevaba apuntado sobre el suéter. Trabajaba en un viejo caserío donde dejaba la pineta el sitio a una senda invadida de maleza. Pasábamos allí para cortar la calle hacia la playa y parecía que quisiera saludarnos, surgiendo entre un intervalo y otro, con el gorrito blanco y pantalones a media pierna que se abotonaba con estudiada tardanza. Sacudía el colchón y lo ponía al sol antes que lo ocupara un nuevo cliente. Marcada la frente por las arrugas y las mejillas flácidas escondía el peso de los años, embarrándose el rostro de colorete y de pestañas falsas en la casta mirada de una niña. Las nuevas construcciones se fueron apropiando de la zona, borrando toda huella de aquella calle y de su presencia. Solo ha quedado un trozo de cemento donde van ascendiendo cúmulos de inmundicias y detritus, y llegamos al mar por una avenida con anchas aceras alineadas de fresnos y cercados de boj. La vi de nuevo esta noche cuando andábamos por la calle que va a grandes hoteles con el gorrito y con los pantalones azules a media pierna y el paso tambaleante de una ebria. Iría de la mendicidad. No sé si me reconoció, pero en los ojos brilló la casta sonrisa de una niña a recibir 5 euros en la mano. En tu casa santa, Señor, acéptala. Pues dispensó placer de relictos, ella misma una paria en esta tierra, y dale un lecho mórbido y sábanas de lino donde alcance a reposar su vientre devastado. Gracias. Bueno, muchas gracias, Emilio Coco, por tu lectura. Muchas gracias. Les comento con... ¿Ahí se me escucha? Muchas gracias, Emilio Coco, te había agradecido. Y quería comentar que con nosotros tenía que leer el poeta Fagri Ratrut, y que lamentablemente por razones de fuerza mayor no puede conectarse en este momento. Así que bueno, ahora vamos a escuchar a María Ángeles Pérez López, que nació en España hace poco tiempo, que es poeta y profesora titular de literatura hispanoamericana en la Universidad de Salamanca, que realizó la tesis doctoral Los signos infinitos, un estudio de la obra narrativa de Vicente Huidobro. Y a este autor ha dedicado varios artículos y monografías. Ha prologado y editado la poesía de Nicanor Parra, Juan Gelman, Ernesto Cardenal, con motivo del Premio de Reina Sofía de Poesía Hispanoamericana. Es miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Entre sus poemarios se destacan Tratados sobre la geografía del desastre, La sola materia, Carnalidad del frío, La ausente, Atavío y puñal, Fiebre y compasión de los metales, 17 alfiles y Mapas de la imaginación del pájaro. María Ángeles Pérez López, tú eres bendita en esta mesa, eres la única mujer, así que bienvenida. Y bueno, y aparte de todo lo que leí de tu biografía, todos sabemos que sos una mujer adorable. Así que bueno, te escuchamos en tu poesía.
Muchísimas gracias, Enrique Solinas, por esas palabras tan generosas, por la felicidad de poder verte, aunque sea en esta pantallita. También, bueno, con mucha alegría por compartir con los poetas de la mesa, a quienes tanto agradezco. Y pensaba que el paracaídas de Altazor, ese paracaídas que va bajando de planeta en planeta, de mundo en mundo, pues nos lleva con él, ¿no? Y nos vincula. Así que voy a comenzar en relación con esos vínculos leyendo un poema de Floriano Martins, si él me lo permite. Lo voy a leer en español, en la traducción, para que bueno, tengamos la alegría también de escucharlo en esta lengua. Se titula Secretas ruinas, Floriano Martins. Estruendos del lenguaje repercuten confusos. Entre nosotros nada soporta su propio centro, no tiene expansión y sí degeneración. Ruidos de una relojería fantasma, bagazos del tiempo. Todo lo que somos está fuera de su lugar. Festín de simulaciones, sistemas sin principio. Rigor único de la decadencia, ningún manifiesto contra la ciencia del ser y su mordaz idolatría. Abolidos los diarios del espíritu, se vuelve virtual la historia, víctima de su propia ilusión. Hasta ahí el poema de Floriano y quiero, porque esa historia a la que él se refiere, que puede ser víctima de su propia ilusión, nos está golpeando, nos cercena, pero también es la posibilidad del encuentro, del abrazo, como ahora, como en este momento. Voy a leer por eso un poema donde la historia de pronto golpea. Está dedicado a Ana Orantes, a quien su exmarido prendió fuego un 17 de diciembre de 1997. Esta mujer había ido a un programa de televisión, contó allí los maltratos que sufría y luego fue quemada. Entre las palabras que le decía su pareja, su marido, el que le había prometido amor, estaban las siguientes: porque yo no sabía hablar, porque yo era analfabeta, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro. Para Ana Orantes. La mirada insolente es una forma aguda como un clavo en la tierra. Contiene una porción horrible de sí misma y apenas imagina la depauperada humillación de estar como si no, del cuerpo que se arruga y se encoge en su nudo primerizo, volviéndose ceniza, haciéndose invisible materia degradada por el odio, la paja que se prende con blandura. La mirada insolente acompaña a la mano, a la pierna insolentes, para apresar el cuerpo con el garfio del miedo, porque ella está tan sola y ya vencida, herida de la queja y azotada con el tizón de espanto que lleva el que es su ángel del mal o de la ira. La violencia insolente hace temblar los márgenes del cuerpo y en su lenta combustión, como de encina, la tinta de las venas escribe ese calvario cuando era profanado el templo de la carne y en el aire se anotan garabatos, grafitis, con la voz enfangada y sucia de ese grito que calcina los labios, las cuerdas de la boca, porque yo no sabía hablar, porque yo era analfabeta, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro o cuerpo de papel para la hoguera. Y en la relación con la historia y en la convicción de que también la modificamos, la transformamos, intervenimos en ella, somos parte de ella, pero parte activa también, aunque sea en la pequeñísima dimensión de cada una, o así lo siento yo, de cada uno, este poema de un libro titulado Fiebre y compasión de los metales, en que me pregunté si la piedra quiere golpear. Si le hemos preguntado a la piedra qué hacemos con ella, ¿quién nos dijo del destino de la piedra? En el aire la piedra. En el aire la piedra ya no duele. Cuando rueda, recorre con violencia la edad
que se camina hasta ser bronce y transforma en herida cada lasca. Limadura, fracción con que el lenguaje despedaza la piedra en sus 2 sílabas, como vocablo hendido y estilete que afila la humildad de la derrota para ofrecer la dádiva del miedo, la floración solar del sacrificio. Piedra cuchillo, caracola de aire que encierra los sonidos de la tribu en el tambor solemne de la guerra, en la angustia y pezuña de animal, en la desesperada turbación con la que Gaza sangra por sus cifras. Sin embargo, la piedra se resiste, no está dispuesta a ser domesticada. Hay en su corazón un alto pájaro. Hay en ella arrecifes, elefantes, caminos y escaleras, soliloquios, las circunvoluciones, el destino, el álgebra, la luz de las estrellas, el abrazo de Abel y de Caín. Hay en su corazón un alto pájaro. Cuando vuela en el aire, ya no duele. Ahora un poema breve de un libro más reciente para la vida. El aire es una red abarrotada de ramitas, signos circulares y pájaros incandescentes que nunca se golpean contra mí porque maniobran hacia la alegría, la invisibilidad. Solo yo tropiezo siempre y me levantan. Y acabo con un poema cortito que tiene una larga deuda con Altazor, con Huidobro, con esa estudiante que estaba haciendo su tesis sobre la prosa narrativa y estaba escribiendo versos como si no pudiera evitarlo, porque no podía evitarlo. Así que un poema donde está Huidobro de manera importante. Yo era una hermosa piedra para el aire, espesa, rotunda y con un ojo alerta para alcanzar al águila en el pecho, con la marca de la sangre del azor, otra forma de decir mi propia historia, o de un pájaro cualquiera para el caso, con la marca de las plumas del azor, o del águila también, o la serpiente, con la marca de la tinta del azor con que escribir los nombres perseguidos, la nómina esencial del corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, María Ángeles. Muchas gracias por tu poesía y por la lectura. A continuación, vamos a escuchar a Floriano Martins. Floriano Martins, creen que acá tengo, sí. Floriano Martins nació en Brasil en 1957. Es poeta, editor, ensayista y traductor. Es director de ARC Edições y Agula Revista de Cultura. Su sello editorial mantiene en coedición con Editora Sintra una muy amplia colección de libros virtuales, con opción de versión impresa por Amazon. Martins es estudioso del surrealismo y la tradición lírica hispanoamericana, con algunos libros publicados sobre los 2 temas. Su poesía completa bajo el título Antes que el árbol se cierre fue publicada en enero de 2020. En Brasil ha publicado traducciones suyas de libros de Enrique Molina, Vicente Huidobro, Pablo Antonio Cuadra, Aldo Pellegrini, entre otros. Bienvenido, Floriano, y bueno, ya te escuchamos. Hola a todos, ¿me escuchan? Muy bien. Un abrazo, antes de todo, un abrazo a todos. Yo quisiera comenzar esta lectura leyendo en mi idioma, en portugués, este bellísimo poema de María Ángeles Pérez López, con quien ha finalizado su lectura. Eu era uma bela pedra para o ar, espessa, redonda e com o olho alerta para alcançar a águia no peito,
com a marca do sangue do Açô. Outro modo de contar minha própria história, ou de qualquer pássaro para o tema, com a marca das penas do Açô. Ou da águia também, ou da serpente, com a marca da tinta do Açô, com a qual escrever os nomes perseguidos, a nómina essencial do coração. Antes de comenzar la lectura de los poemas en español, quiero también leer en mi idioma el poema que María Ángeles ha leído en su idioma. Siglo XX, Secretas Ruínas. Século XX, Secretas Ruínas. Estrondos da língua, estrondos da linguagem, repercutem confusos. Nada entre nós suporta seu próprio centro. Não há expansão e sim degeneração. Ruídos de uma relojoaria fantasma, bagaços do tempo, tudo que somos está fora de seu lugar. Festim de simulações, sistema sem princípio. Rigor único da decadência, nenhum manifesto contra a ciência do ser e sua mordaz idolatria. Abolidos os diários do espírito, torna-se virtual a história, vítima de sua própria ilusão. E com isso, dale gracias especialmente por el cariño de María Ángeles en proponerme este cambio de lectura de nuestros poemas. Ahora yo quiero hacer un homenaje a mis traductores para el español, pero leyendo poemas solamente de 3 de ellos. El primero fue traducido, todos estos poemas forman parte de libros aislados, ¿no? El primero se llama Dos Mentiras y fue traducido por la argentina Marta Españolo. Nunca pude encontrarlo, residente incierto en todos los lugares. Descreía del rigor de las formas, se entretenía en crear recetas con fragmentos de cuerpos humanos y en mis brazos revivía los amores que tuviera con su madre. También yo tenía hambre y sed de la sangre de su alma, y nada de mi cuerpo lo acusaba de herético. Dejaba saliva en mí hasta enloquecerme. Lo dejaba morderme la nuca como si grabara allí un testimonio imborrable de su visita. Pero el desgraciado se iba siempre, siempre, dejando mi intimidad escurriendo por toda la casa. Me atormenta la imagen de tener que matarlo para disponer de su morada cuando se le antojara. El segundo está traducido por la mexicana Blanca Luz Pulido. Se llama Recortes del Viejo Atelier. Ya no somos tan visibles ni estamos seguros de que pasamos por aquí, por las terrazas carcomidas del delirio. Respiramos gracias a las imágenes que transcurren, sentenciosas en sus mensajes, casi carne de todo lo que deseábamos tocar. Dioses cínicos, voces unidas a la mirada, semejantes al relámpago, zumbido de ángeles en astuta artesanía. Escuela de caídas, ¿qué más? ¿Qué más? Nos volvemos demoníacos, esto es cierto, de un cielo a otro los siervos del espejo. Ya no somos afortunados. Hay nombres que lacran la aventura de nuestras manos, sombras perfectas de todo que no tocamos. Y el tercero poema, traducido por otro mexicano, Benjamín Valdivia, que se llama La imagen deshecha. La misma voz siempre indaga si todo está escrito. Un ruido extendido a tu puerta. Otro foco de centellas insiste en saber cuántas son las columnas circulares. Rumores surgen de la tierra, erigen abismos por toda la noche. Una furiosa atracción por los estruendos nos atormenta. Oh, viejo murmullo, vieja ley de escombros, ¿qué me dirá el Padre desconocido que anuncia la copa de sus enigmas? Las raíces se pierden, puertas carcomidas por resurrecciones. El alma se multiplica en gusanos que celebran su destierro. A veces, el hombre se siente feliz en no ser nada. Ignoro el lugar e instante en que me encuentro contigo.
lo que se sigue al son de nuestro imposible diálogo. Oigamos lo que dice la muerte. Abre el talismán de tus lamentos, muestra en tu pecho donde está escrito que todo se repetirá. Oigo la paleada seca del tiempo en nuestras vértebras. La última palabra nos hará a todos mendigos. La última palabra nos hará a todos mendigos. La última palabra nos hará a todos mendigos. Bueno, a lo largo de todos estos años, ya soy un poco viejito, ¿no? A lo largo de todos estos años de escrita, he tratado de crear una serie de libros en un tipo de escritura automática al limón, con varios poetas. En esto puedo citar el mexicano Manuel Iris, la brasileña Leila Ferraz, la colombiana Berta Lucía Estrada. No solamente libros de poesía, sino también obras de teatro, como la reciente que he escrito con Berta Lucía Estrada. Bueno, uno de estos poemas fue escrito con una serie de esos poemas al limón, fue escrito con una dominicana, Farah Halal, y es lo que me gustaría de leer ahora. El poema se llama Mientras la soledad busca sus motivos por la casa vacía. He descubierto una noche perdida entre mis sueños, una noche con sus piedras de colores insospechables y una divindad asombrada con sus poderes ya sin significado alguno. He descubierto los restos mortales de mis pensamientos, así como un dios descubrió su manzana en la boca del hambre. Los sueños logrados sembraron su dolor en la escasez de los maceteros, y desde entonces los santos y los milagros duermen en mis cicatrices. Por eso he descubierto hoy la ausencia acumulada de las otras, los calzados vacíos de cuerpos deambulando por un futuro inhóspito, promisorio del vacío, como el diario que anuncia con sus pompas la luz sanguinaria de los días que apenas abrieron los ojos, se comieron la ilusión del siglo. Por esto, la noche camina por las calles como si fuera su último acto, y mi pecado tal vez sea el de haber reconocido los fantasmas antes mismo del golpe mortal de sus rutineros extravíos, antes mismo que la casa se convirtiera en un nido de llagas y el dolor se fuera de vez por inútil. He descubierto en mi vida una semblanza de vacíos que prosperan. Bueno, el último poema, el famoso último poema, o siempre recuerdo una película de Fellini en que él termina preguntando, por supuesto, ustedes necesitan una última esperanza. Yo no veo para qué, porque no sé para qué sirve la esperanza, pero como quieren, les doy la última esperanza. Así les doy el último poema, recordando una aventura muy rara en que acabamos de pasar, ¿no? Son como 9 poetas que escribimos un libro, un largo poema dramático colectivo a la limón. Me parece una aventura casi imposible, pero hemos logrado, y el mismo está publicado en 4 idiomas por Amazon. Se llama Las Máscaras del Aire, por supuesto tiene que ver con la situación de la pandemia que enfrentamos hoy. Y entonces leo para terminar La Última Esperanza, o el último poema, exactamente la abertura de este largo poema. Al primer paso de la máquina se mueve la estrada, buscando solución para los árboles a través del suicidio colectivo. ¿Es verdad que hay salvación para los diccionarios en medio de esa locura? ¿Por dónde caminaremos todos cuando se vayan las estradas? El suicidio es una realidad confiscada por la reconquista de la razón. Hay muchos de nosotros en el mundo, demasiadas estradas, sueños imposibles. Somos los caminos por los que transitan los demás. Seguimos las huellas y los sueños de generaciones pasadas. Y en cada paso, la impronta se hace más profunda, más indeleble. Así soportarán el paso de las generaciones futuras. Una vez más, gracias a todos y felicidad por la realización de este evento que me parece magnífico, ¿no? Buenas. Muchas gracias, Floriano, muchas gracias.
Y bueno, y ahora, para cerrar la mesa de lectura, vamos a escuchar a Nilton Santiago, que nació en Perú en 1979, reside en Barcelona hace varios años. En poesía ha publicado el libro de los espejos, segundo premio Copé de poesía 2003, La oscuridad de los gatos será nuestra oscuridad, Premio Internacional de Poesía Joven, Fundación Centro de Poesía José Hierro, Madrid 2012, El equipaje del ángel, 27 Premio Tiflos de Poesía Visor, Libros 2014, Las musas se han ido de copas, 15 Premio Casa de América de Poesía Americana, Visor Libros, Madrid 2015, y La historia universal del etcétera, Premio Internacional de Poesía Vicente Huidobro, Valparaíso Ediciones 2019. Para retrasar los relojes de arena, Vallejo Anco 2015. Es su primer libro de crónicas y ha merecido el acceso del Premio Adonais de Poesía 2014. Bienvenido, Nilton, y bueno, y escuchamos tu poesía. Muchas gracias por la presentación. Un saludo afectuoso a los compañeros de la mesa y también a todos aquellos que están al otro lado siguiéndonos, espero. Desde luego que no puedo dejar de agradecer a los organizadores de este evento tan significativo para la poesía en estos tiempos oscuros. Y bueno, dada la importancia del acto, he escogido los poemas más serios que tengo. Y voy a empezar con este que se llama Arte poética a favor de los milagros y en contra de los agnósticos. Y es así como todo lo contiene todo y todas las estrellas son en realidad el mismo miedo que huye de tu corazón cuando despiertas por las mañanas y vas a la ducha con la misma sonrisa que tendrías frente a un pelotón de fusilamiento. Si os fijáis bien, hace años que hemos dejado de ser nosotros. Ni siquiera el reflejo del espejo nos reconoce, ni la maquinilla de afeitar que recorre nuestra piel cada día, como si fuese un pez que tiene que aprender a nadar una y otra vez. Pero como todo lo contiene todo y nos arrastra hacia su vacío, hay que ponerse la corbata y salir a trabajar con el corazón aún en el frigaplatos. Terminar de leer en el bus aquel poema que empezaste a leer cuando tan solo eras un niño. Y de pronto descubrimos que hasta un poema tiene que callar para decirnos que en realidad el tiempo no es más que un hámster que gira incansablemente dentro de la rueda del vacío. Entonces el poema lee la historia de Shoden Yamasaki, aquel sacerdote del templo budista Shoshoji, que acaba de ser arrestado por el robo de unas pantimedias. Y también lee que en Magellan han construido una iglesia con forma de gallina. Y es cuando el poema se deshace de las palabras y empieza a reír camino a la esquina de esta página en blanco, mientras piensa que si todo, al fin y al cabo, es vacío, nada existe, que nada parece haber sido creado. Pero de pronto el poema nos mira desde el fondo de la página en blanco y nos recuerda que Dios montó el paraíso y todo lo demás en 7 días, y que los seres humanos tardamos miles de años en imaginarnos a un barbudo cuyo único mérito es caminar sobre el agua. Vaya, dice el poema, mientras piensa que la imperfección de uno y otros hacen de la creación el único milagro creíble. Entonces, el poema mismo es el vacío que crea, el vacío que lo llena todo. ¿O es el poema que no existe el único verdadero? El segundo poema es un recuerdo de viaje, un viaje a Berlín que hice hace muchísimos años cuando aún vivía en Mallorca. Y bueno, hicimos la típica excursión a las
a la isla de los museos, si no me equivoco, donde estaba el Museo de Ciencias Naturales. Yo, bueno, despistado como siempre, tratando de llegar a algún sitio, me perdí y entré a una sala oscura que, bueno, al caminar se activó la luz y vi de pronto a un gorila diseccionado dentro de una bóveda de cristal, ¿no? La imagen fue tremenda. Más allá de la magnitud de este ser maravilloso, me impactaron sus ojos, la mirada que tuvo, que casi sentí que era él el que me miraba y no yo él, y no viceversa. Entonces, poco después, pues brotó este poema que se llama Todos descendemos de la mirada de un gorila. Y lleva un epígrafe de Reuters que dice: envían a rehabilitación a un mono alcohólico en Rusia. Como si Orán no somos más que un puñado de intersticios, oh gorila mío, dos soledades metódicas, como dos colillas en un cenicero. Es cierto, compartimos la melancolía de los pájaros congelados, la rara costumbre de amar sobre los árboles, de llorar y defecar leyendo a Mallarmé, o de salir con 2 copas de más de cada incendio interior. También jugamos cada día con la pureza de ser impuros, con la estrella que navega en nuestra sangre, desviada de su curso, cansada de balbucear luz sobre la sonrisa de los jubilados y de las putas, esos bellos mamíferos exiliados. Ya lo sabes, buscamos el mismo empleo y lloramos al mismo animal desde el que cada día nos despertamos. Oh gorila mío, también tu mirada es la ventana por donde Dios espía el mundo, ese otro mamífero fúnebre que nada sabe de nosotros. Y pues tengo un poema más, bueno, algunos más, pero no leeré mucho más para no aburrirlo. Este poema se llama El sueño de los ruiseñores. Y bueno, también una vez más surgió durante un viaje que hice desde España a Brasil, precisamente, donde vive parte de mi familia, que, bueno, ya que estamos, últimamente tienen por costumbre como declararme el padrino oficial de los sobrinos que van naciendo. Y, bueno, soy padrino de mi sobrino Adriano, un chico maravilloso. Bueno, era pre-Navidad, así que hicimos una escala enorme, muy larga en Nueva York, si no me equivoco. Y él quería que le regale un Lego, que son esas fichas que uno va montando figuras y tal, ¿no? Entonces, casi toda la escala me la pasé buscando el bendito Lego. Luego el avión de Iberia nuevamente inició su curso hacia el aeropuerto de Guarulhos. Y bueno, debe ser el vino de Iberia, magnético o lo que sea, o yo que sé, que me hizo de alguna manera ver o imaginarme aquel niño que seguramente todo el mundo recuerda porque parece que está en nuestra memoria colectiva, se llamaba Aylan, que es aquel pequeño kurdo que se encontró muy ahogado en una playa en Turquía, ¿no? Y que conmocionó muchísimo a todos los que, supongo que a toda la humanidad que tiene cierta sensibilidad con este drama de la migración o que se sufre en el Mediterráneo. Entonces, bueno, para no alargarme más, el poema se llama El sueño de los ruiseñores. Acaban de encontrar a otro niño inmigrante caminando sobre el mar. Minutos antes, su padre, otro inmigrante, fue hallado dentro de una gran lágrima después de salir de una casa de empeños sin el viejo reloj de plata que le regaló su abuelo, un mago persa. Esa misma mañana,
el hermano del mago persa, había sido detenido por 2 policías que lo habían apaleado hasta borrarle las huellas dactilares. Y todo para robarle los pocos centavos que había ganado vendiendo chatarra. Parte de las buenas prácticas policiales consiste en arrojar el pasaporte de estos 2 hombres al retrete y arrestar a cualquier colibrí que se les cruce por el camino para evitar que estos vayan a recoger la sonrisa de Ailán, un nuevo niño inmigrante que ha sido encontrado caminando sobre el agua. Los pájaros saben perfectamente que los peces pueden padecer sed, así que los que han llevado el pañuelo a Ailán lleno de los besos de su madre lo esperan. Por su parte, Galib, el hermano mayor de Ailán, yace en el fondo del agua porque ha oído que hay bichos en las profundidades que generan su propia luz y que el único animal visible desde el espacio son los corales. Galib juega con hipocampos mientras que Ailán sueña con su último aliento de vida que está partiendo al espacio en una nave hecha con piezas de Lego. La madre de Ailán acaba de vender el anillo de oro que forjó su abuelo para intentar conseguir los 1.000 euros que le piden los traficantes. Mientras tanto, las televisiones anuncian la enésima reunión de alto nivel entre varios lagartos de traje corbata para intentar solucionar una guerra que ellos mismos han originado con nuestras propinas. A esa misma hora, la abuela de Ailán le pone más agua a la sopa, mientras que su marido, un herrero con una pata de palo, le ayuda a limpiar el moho de las patatas que unos europeos progresistas y de buen corazón les han regalado. Anochece, pero no les dejan soñar. A los nuevos inmigrantes de este día les han prohibido hasta enamorarse de las cooperantes, ya que el amor no vende tickets para la función de esta noche. Entonces, cuando el sol abre su casa de apuestas y los telediarios han abierto ya su telón, todos suben a la barca que los llevará al fondo del mar. Esta mañana, un nuevo inmigrante ha sido encontrado, etcétera, etcétera, etcétera. Y por fin Galib ha empezado a generar su propia luz bajo el agua para que Ailán lo vea brillar desde el espacio mientras conduce entre las estrellas su nave de Lego. Voy a terminar con este poema, que si no me mata Caroline, que es la que me lo escogí hoy, que se llama precisamente Alepo, Diario de la Lágrima. Y luego nos dirán que esto era el haber vivido. Caminar cada día arrastrando una maleta llena de ausencias, dormir a la deriva como lo haría un grillo que acaba de oír por primera vez a Chopin. O quizás la vida no sea más que salir a la calle sin rumbo, detenerse a hablar con un perro vagabundo que no quiere hablar con nosotros. Y de pronto todo pasa tan deprisa, como si fuésemos una manada de galgos o de porqués o de etcéteras. Apenas has terminado de quitarte las legañas del sueño y ya tienes que encender la primera estrella al cerrar los ojos. Dejar a la intemperie una lágrima para que el mismo perro vagabundo la lleve a salvo hasta esa aldea de sal donde abandonamos nuestra niñez. Y es entonces cuando el tiempo cojea entre los instantes, o más bien son los instantes que abandonan sus prisas para abrir el periódico y descubrir que nuestro cuerpo pertenece más a las bacterias que a nosotros mismos. Entonces, era esto sobrevivir, no saber quiénes somos sin porqués, tocarse con los dedos las huellas de un cuervo asustado en nuestro corazón, pero de nada sirve. En Alepo han hecho pedazos un cementerio de abrazos rotos y ya no hay nadie detrás de los espejos porque Dios ha desmentido que esté en todas partes. Entonces te das cuenta
de que tú tampoco te reconoces y que ya no hay luz en los bolsillos de las anguilas, ni en aquella moneda con la que tu madre te compró en un mercado de baratijas. En unos minutos todos olvidaremos que acaba de caer una nueva bomba en Alepo y seremos testigos del milagro. Tu cuerpo es ahora la luz que te rodea y ya has dejado de ser el perro vagabundo que habita la sombra de tu madre hablando consigo mismo. Quizás porque en los monólogos interiores los que hablan son los otros que somos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nilton Santiago. Muchas gracias, Floriano Martins. Muchas gracias, Emilio Coco. Y muchas gracias, María Ángeles. Antes de despedirlos, quisiera recordarles a ustedes y a toda la gente que está escuchando que a las 7 de la tarde de Chile, o sea, dentro de 5 horas, va a haber una mesa de lectura en la cual va a estar Carmen Berenguer, Jorge Bocanera, Ernesto Carrión, Osvaldo Sauna, y después a las 8 hay otra mesa con Federico Díaz Granados, Teresa Calderón, Rafael Courtoisí y Hugo Mujica. Les agradezco infinitamente esta mesa, ha sido preciosa la poesía que han leído, bueno, y espero que haya sido agradable, y bueno, que hayan estado cómodos, y que la hayan pasado tan bien como la pasé yo. Bueno, muchísimas gracias. Ay, quería una verdadera... Quería agradecer... Una verdadera... Una verdadera mesa de maravillas, Enrique. Muy bonito. Gracias. Muy bien. Y yo a Nilton y a mí, sí, así que la verdad que me encantó conocerlos, así en video persona sería, ¿no? La cuestión. Sí. Y también quería no dejar de mencionar a la gente de Radio Universidad de la República, que son los que hacen que esta transmisión funcione. Mientras nosotros leemos y coordinamos, atrás hay un montón de gente trabajando que merece ser destacada por esto que es tan misterioso para nosotros, ¿no? Las conexiones y todo eso. Bueno, muchísimas gracias, un gusto, y bueno, y espero que nos volvamos a ver pronto. Muchas gracias. Abrazo enorme. Gracias. Un abrazo y hasta luego. Gracias. Abrazo grande a todos.